características del tipo de suelo, del clima de esa zona, de esa región, ¿sí? En cuanto a humedad relativa ambiente, a la heliofanía, a las temperaturas medias máximas y mínimas, al régimen pluviométrico. Y entonces lo que necesitamos hacer es tratar de discriminar, ¿sí? Por un lado, la proporción heredable de esa variación fenotípica, que es algo que veníamos viendo la clase pasada, y lo que vamos a ir viendo ahora es tratar de discernir las acciones génicas, es decir, más allá de que vamos, que lo verdaderamente heredable es la componente aditiva de la varianza genotípica, porque es la única que se transmite, porque está dada por el valor intrínseco del alelo que es portado por el cigoto. Olvidémonos ahora de los casos particulares de plantas pomíticas, de reproducción asexual, pero eso no quita de que tengamos los desvíos ocasionados por la dominancia y por la epistasis. Que se reconstituyan es otra cuestión. No es directamente heredable, pero no dejan de ver su importancia. Y necesitamos poder ver si el carácter que estamos evaluando se ajusta o no a un modelo de aditividad-dominancia, o si estamos hablando de otros tipos de modelos, como modelos complejos, o donde viene ya epistasis. Entonces, habíamos dicho que la heredabilidad, desde el punto de vista del mejoramiento, la vamos a restringir. El término heredabilidad lo vamos a restringir a la heredabilidad sensu estricto, y la heredabilidad en sentido amplio la denominamos como grado de determinación génica, y que en este caso estamos en cierta medida sobreestimando ese valor por el hecho de que no es transmisible los componentes de dominancia y de epistasis. De todas formas, tenemos que probar. Eso nos interesa porque también van a influir esa estimación de la heredabilidad en sentido estricto sobre el método de selección que podemos utilizar o el sistema de cruzamiento que vamos a implementar. Y así, por ejemplo, cuando ese carácter presenta una alta heredabilidad, normalmente se tiende a priorizar los métodos de selección masal. Entonces, por otro lado, a medida que esa heredabilidad va disminuyendo o es menor, tenemos que darle o prestarle más atención a otras metodologías como la de selección por pedigree y las pruebas de progenie. Y acá hay otra cuestión que a veces no resulta tan clara a simple vista. Y es el concepto de heredabilidad, porque normalmente uno siempre lo ha visto en poblaciones y veníamos hablando, que la heredabilidad es la proporción, cuando estimamos la heredabilidad estamos estimando la proporción de ese valor fenotípico que es consecuencia directa del genotipo. Por eso es que buscamos discriminar en qué medida se corresponde esa información y cuánto está dado por el ambiente. Ahora, hay otra cuestión que normalmente no percibimos, que es la heredabilidad es una propiedad de quién. ¿Es del individuo? ¿Es de la población? ¿De la progenie? Pero en última instancia también, sí, lo vamos a evaluar, podemos evaluarlo a partir de la progenie, lo que sería la heredabilidad realizada. Pero, a ver, digamos un carácter, el carácter altura. No sé, estamos hablando de altura de planta en maíz. Puede ser, por ejemplo, quesalógama o en trigo, una autógama. Esa heredabilidad es siempre la misma para todas las poblaciones, ya sea de maíz o de trigo. O sea, es un valor intrínseco a las diferentes
poblaciones de una determinada especie? Es decir, es un valor propio del carácter. O sea, cuando yo estimo la heredabilidad en mi población, ¿puedo extrapolar ese valor a otras poblaciones? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Esto no es parcial, así que pueden opinar tranquilamente. Que no. ¿Por qué no? Es que, a ver, esa población, a mí me gusta, ¿ves? Porque ahí se presta para la discusión. Generalmente, salvo que estemos hablando de casos muy, muy puntuales, las poblaciones son un conjunto de diferentes genotipos. Después variará la amplitud de genotipos presentes en función de si estamos hablando de una población autógama o una alógama. Las alógamas a priori yo esperaría mayor variabilidad, aunque puede ocurrir en la realidad que no sea así, porque puede haber habido un cuello de botella, haberse originado de una muestra reducida, ¿sí? A ver, ¿y qué pasa con los clonales? En el caso de, yo tengo una población clonal, ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo una plantación, estoy evaluando una variedad de, no sé, de durazno, por ejemplo, podría ser con las bananas, que puedo estar evaluando una población de banana plata o de gal, de jafa, algún material de esos. Si yo mido todos los individuos en esa población clonal, ¿qué valor va a adquirir la heredabilidad del carácter que estamos midiendo? Sea cual fuera el carácter. ¿Pero cuál sería ese valor? No, sería cercano a cero. ¿Por qué? A ver, y ahí este es el punto. Pero por eso quiero, justamente me gusta que sea así más interactivo. Porque la idea es construir entre todos el concepto y así queda más fácil para comprenderlo. La heredabilidad o el valor de la heredabilidad que puede tomar cualquier carácter, ¿sí? Va a estar, si bien, como decimos, es la proporción eh, explicada por la componente aditiva versus la variación fenotípica, que incluye el ambiente, no todas las poblaciones, y de hecho cada población, va a ser, desde un punto de vista poblacional, diferente. Hablando para un carácter X, olvidémonos del resto de los caracteres de esa población. Para el carácter, por ejemplo, altura. Va a haber poblaciones que presenten más y otras menos variabilidad para ese carácter. Ahora, cuanto mayor variabilidad esté presente, yo espero un valor que va a tender a ser relativamente más alto. No vamos a decir cercano a 1, porque indudablemente que el ambiente está jugando, pero va a tender a ser valores de heredabilidad por arriba de la media del total de subpoblaciones. Ahora, cuando yo lo mido, ese mismo carácter, ahora en una población con muy poca variabilidad, a medida que tengo menos variabilidad, esa heredabilidad va disminuyendo. Y de hecho, si yo tengo una población que está constituida por una única línea pura,
el caso de una autógama, o por un clon, hablando de una alógama, piensen lo siguiente: ¿yo qué es lo que mido? Yo lo que estoy midiendo son fenotipos, y desde el punto de vista genético son iguales. Por lo tanto, la única diferencia que puedo percibir desde el punto de vista fenotípico, lo único que puedo llegar a medir, va a ser aquella diferencia que es consecuencia ¿de quién? Del ambiente, pura y exclusivamente del ambiente. Después podemos discutir si son cuestiones macroambientales, mesoambientales, microambientales, la heterogeneidad del terreno, de la disponibilidad de recursos y demás, pero es el ambiente. Entonces, para un mismo carácter, ¿sí?, en una determinada población, su valor también va a estar supeditado a la variabilidad presente en esa población. Y eso nos lleva a otro punto. Tras sucesivos ciclos de selección, ¿sí?, que yo voy haciendo en esta población, ¿qué va a tender a ocurrir con el valor de la heredabilidad? ¿Va a tender a aumentar o va a tender a disminuir tras sucesivos ciclos de selección? A disminuir. ¿Por qué va a tender a disminuir? Sí, vamos a estar reduciendo la variabilidad. Claro, justamente. A ver, estamos trabajando sobre algunos caracteres, pero estamos seleccionando individuos, estamos seleccionando genotipos en función de uno o unos pocos caracteres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos, justamente, selección, todo proceso de selección es, salvo la selección conservativa, todo proceso de selección tiende a reducir la variabilidad. Si no, no sería selección, no estaríamos seleccionando de un todo quedándonos con una parte. Entonces, tras ciclo tras ciclo tras ciclo de estar seleccionando de lo que hay, me quedo con los mejores, y en el siguiente ciclo de lo que hay, vuelvo a ir tomándome siempre un porcentaje, el porcentaje mejor, voy generando un cuello de botella, se va generando un embudo, por decirlo así, estamos disminuyendo la variabilidad y por lo tanto va a disminuir la heredabilidad. Y por lo tanto también va a ir disminuyendo el progreso genético tras sucesivos ciclos. Porque el progreso, uno de los es directamente relacionado a la heredabilidad del carácter, a la intensidad de selección e inversamente proporcional al intervalo generacional. Entonces, si es directamente proporcional a la heredabilidad y esa heredabilidad tiende a disminuir, por lo tanto, el progreso genético con el paso del tiempo, de las generaciones, va a ir disminuyendo, se va a ir ralentizando. Nos va a costar cada vez más. Y eso lo pueden asociar con muchas otras cosas, salvando la distancia, como para uno hacerse la imagen. A ver, si uno empieza a entrenar, al principio el progreso que va a tener, si venía con mal estado, va a ser, primero va a mejorar rápidamente, pero luego vamos a ir llegando a una meseta y nos vamos a terminar estabilizando. No podemos estar mejorando indefinidamente, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Porque en última instancia vamos a terminar llevando a esa población a que se fije algún determinado alelo y se pierda el resto. Con lo cual estamos perdiendo variabilidad, y si no hay variabilidad no hay mejora posible. Es por eso también
que en los programas, y sea animal o sea vegetal, acuérdense que en algún momento volvemos a necesitar incorporar, o sea, hablando mal y pronto uno dice sangre nueva. Es decir, que estamos necesitando ingresar variabilidad. Entonces, por eso es que también, cuando uno dice que la heredabilidad, y a esto va toda esta disquisición también, cuando uno habla de heredabilidad y dice que esa heredabilidad es baja, toma un valor de 0,1, de 0,2, por ejemplo, uno lo primero que hace es pensar, o el primer razonamiento es decir, si es un valor de 0,2 es porque el 80% de ese carácter está definido por el ambiente. Sin embargo, si bien eso no es incorrecto, pero no está llevándonos al fondo de la cuestión, y es el por qué está tan fuertemente definido por el ambiente. Y el motivo es ese. Estamos frente a la presencia de poca variabilidad para ese carácter. ¿Se entiende? Entonces, esa es otra vuelta de tuerca de cómo uno enfoca la heredabilidad. Lo mismo podríamos decir que tenga esa heredabilidad tan baja, no quiere decir que no esté participando la parte genética. Está participando. El tema es que al no haber variabilidad prácticamente en una población, lo que está haciendo es que ese componente es aproximadamente similar en todos los individuos y no tengo forma de medirlo directamente, sino que lo que vamos a estar percibiendo es las diferencias van a ser consecuencia del ambiente. ¿Se entendió hasta ahí la idea? Si hay alguna duda, lo seguimos discutiendo, no hay ningún problema. Lo importante es que queden claros esos conceptos. Entonces, esperen que ya he cerrado la presentación. Entonces, para Robinson, por ejemplo, él justifica esa necesidad de estimar la heredabilidad. Por un lado, habíamos dicho, si es alta, entonces vamos a emplear métodos de selección masal, y ahí podemos hacer una selección positiva o negativa. Acuérdense, la selección positiva es quedándonos trazando una línea de corte, que sería un piso, y de ahí nos quedamos con los mejores genotipos, y una selección negativa es descartando lo que fuera de tipo. Por ejemplo, eso lo había hecho con el tema de ananá. Había un productor grande que tenía un material bastante heterogéneo, era todo Cayena lisa, pero había mucha variación somaclonal y había muchas plantas con espinas, por ejemplo, con corona múltiple y otros caracteres otras expresiones de caracteres que se alejaban del idiotipo. En el caso de las espinas en las hojas, no afecta a la producción de fruta en sí, pero dificulta el manejo agronómico del cultivo. ¿Por qué? Porque si yo le quiero colocar una tela antihelada por arriba, esas hojas con espinas que van a actuar como una sierra, va a rasgar la tela. Si yo tengo que entrar a cosechar, a pulverizar, a inducir la floración, uno termina todo arañado. Entonces eso dificulta mucho el manejo. Pero ¿qué pasa? Ese es un carácter oligogénico. Es decir, que la heredabilidad es alta. Entonces, a partir del material inicial, yo puedo hacer ahí una selección masal, en este caso una selección negativa, eliminando lo que esté fuera de tipo, no permitir que se lo utilice para material de propagación y rápidamente mejor material. A su vez, cuando la componente epistática es alta, vamos a priorizar la selección entre familias.
¿Por qué? Porque va a haber determinadas familias donde justamente vamos a encontrar una aptitud combinatoria específica, que es consecuencia parcialmente de la dominancia y parcialmente de la epistasis, que puede lograr una sintonía más fina, sacarle un plus a ese material. En ese caso vamos a hacer una selección entre familias, en lo que sería un método de pedigrí. Por eso es que también no hay recetas únicas para la selección. Yo puedo arrancar, por ejemplo, en una primera instancia con una selección masal y luego ajustarlo a partir de una selección por pedigree, por ejemplo, para primero aprovechar la varianza aditiva y luego sacarle provecho a la componente de dominancia y de epistasis. ¿Sí? A veces, con algunos materiales podemos arrancar directamente, que ya sabemos que son buenos materiales y queremos aprovechar determinada característica en particular, como el caso que le mostraba de la oleoresina en el pimiento pimentonero. Entonces uno ya parte directamente de una selección por pedigree y uno va haciendo cruzamientos y va siguiendo las familias para fijar ese carácter e irlo distribuyendo dentro de nuestra población. Por otro lado, si la sobredominancia podemos apuntar a una endocría, ¿sí? Y luego hacer cruzamientos para generar híbridos comerciales, que es lo que se hace normalmente, por ejemplo, en maíz. Por otro lado, como veíamos la clase pasada, si hay para un determinado o unos determinados genotipos, realmente existe interacción genotipo-ambiente y es alta, entonces acuérdense, esos materiales los voy a utilizar o los voy a difundir para una determinada zona ecológica, una determinada zona agroecológica. Entonces, por un lado, esa heredabilidad me permite tratar de ir respondiendo una serie de preguntas, que es lo que estábamos hablando recién. Una era, ya lo tratamos, si hay suficiente variación genética dentro del gemoplasma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un material, una serie de cruzamientos dirigidos, con un correcto diseño experimental, evalúo la heredabilidad del carácter, ¿sí? Y la heredabilidad es sumamente baja, y bueno, yo a priori podría estar pensando que eso es consecuencia de que estoy teniendo poca variabilidad dentro de mi población. Y ahí lo que debería hacer es incorporar variabilidad. Es más fácil incorporar que tratar de generar variabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente última de generación de variabilidad? La mutación. ¿Y qué pasa con la mayoría de las mutaciones? ¿Son beneficiosas? ¿O son deleterias? O en todo caso, hay muchas que van a ser neutras. Las vamos a poder detectar, ¿sí? Mediante análisis molecular, pero desde el punto de vista, puede decir, ojo, le podemos dar una utilidad, pero desde el punto de vista de un programa de mejora, si es neutra, en principio no me está generando un beneficio directo. Y por lo tanto, las variaciones, las mutaciones espontáneas, o así sean inducidas por biofísicos o químicos, sea por radiación o el uso de determinadas drogas, lo que vamos a tener es que muy difícilmente sean mutaciones favorables. De los pocos casos exitosos que ha habido en diferentes cultivos son los de la inducción a enanismo, por ejemplo, para obtener plantas de porte menor. Pero en general no es la mejor opción. Entonces, opción 1 es inducir, sobre todo en autógamas, forzar eventos forzar la recombinación, forzar los cruzamientos para, como quien dice, hablando mal y pronto, parar y dar de nuevo. Generar nuevas combinaciones en los individuos a partir de esos cruzamientos forzados. La otra es, si no hay suficiente variabilidad, no nos va a quedar otra que introducirla a partir de bancos de germoplasma o introduciéndolas de los centros de origen. Por otro lado, como veíamos en el diseño de la clase pasada, podíamos tratar de discriminar, a su vez, de la componente ambiental, cuáles eran los factores que estaban teniendo mayor peso. Era el efecto año, es el efecto debido a la localidad, ¿sí? A su vez, dentro de diferentes materiales, ¿cuál es el más promisorio como fuente de variabilidad para introducir mi programa de mejora? Entonces, puede ser que yo tenga poca variabilidad, busque materiales para introducir y bueno, voy a tratar de introducir aquellas poblaciones que para ese carácter presenten una heredabilidad mayor.
¿Por qué? Porque es muy probable que tenga mayor variabilidad presente, con la que podemos jugar, por decirlo así. A su vez, y como vamos a ver ahora, cuando podemos comprender, desmenuzar cuál es la acción génica principal involucrada en la determinación de ese carácter, también eso nos va a ayudar a determinar cuál es el mejor método de selección o de cruzamiento a emplear y cuál va a ser el mejor material final sobre el cual nos vamos a dar. Por ejemplo, en el caso de un carácter básicamente aditivo y que sea el alelo de interés dominante, podemos quedarnos en autogama con desarrollar líneas puras. O podríamos en una autógama producir una variedad sintética, que es, en una sintética, como lo vamos a ver, yo parto de un número reducido de genotipos, a los cuales le permito que se crucen libremente entre sí. O sea, busco, incentivar la panmixia entre esos pocos genotipos y a su vez mantener un tamaño poblacional lo relativamente alto para evitar los problemas de cuello de botella, tener problemas de deriva y a su vez tenemos que mantenerla aislada de otras poblaciones a esa sintética para evitar los eventos de migración. Y por otro, vamos a ver qué métodos son más efectivos en función del carácter que estamos o de los caracteres con los cuales estamos trabajando. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Fíjense, como les decía recién, en caso de que la acción génica aditiva o dominante sea la prioritaria, el mejor genotipo que vamos a tener que seleccionar o podríamos obtener es una homocigota. Profe, sí. Le interrumpo. A mí por lo menos el power me quedó en la filmina 3. Porque entonces, esperen. A ver. Gracias por avisar. De nada. Entonces, vamos acá. Dejo de compartir. Y ahora... A ver si... igual era la quinta, así que esto es lo que yo les decía recién, de las razones que justifican, una de las principales razones que justifican la necesidad de estimar la heredabilidad, porque de hecho si no conocemos la heredabilidad, mal podemos hacer conscientemente un programa de mejora, ¿sí? Y lo que decíamos recién, a partir de estimar la heredabilidad, cómo podemos ir tratando de contestar algunas preguntas que nos pueden ir surgiendo. De hecho, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con el tema de ananá, de banano, que encima son de propagación asexual, lo primero que empecé a hacer fue una prospección. ¿Qué hay en la provincia? Y tratar de ir caracterizando esos materiales. Y ahí se vuelve complicado, porque por un lado, tenemos que se propagan asexualmente, hay materiales por ejemplo, de banana que fueron introducidos de mediados fines del siglo XIX, otros fueron introducidos a principios del siglo XX, otros a mediados del siglo XX y otros a fines del siglo XX, principios del XXI. Se van pasando de mano en mano y se pierde el rastro de cuál es el verdadero origen. Aparte, la gente le empieza a dar el nombre que se le cruza por la cabeza, porque es lo que le, digamos, es más fácil. Entonces, por ejemplo, te dicen, uno ve un material, ¿qué variedad es? A esta le decimos la perfumada, esta la aparata. Y obviamente no va a encontrar una variedad con ese nombre. Con lo cual, ¿qué es? ¿Qué sé yo? Entonces hay que tomar las plantas, ir tratando de buscar los descriptores, a partir de ahí, bueno, relacionarlos con lo que uno sabe que se introdujo, pero aparte, después de tanto tiempo, a ver, materiales introducidos, como hizo la biofábrica, que son materiales de hace 5 o 6 años atrás, no hay mayor problema, pero materiales que fueron introducidos hace 50, 60, 70 años, 100 años, han ido acumulando tanta variación clonal que es un mundo de cosas que es difícil identificar. Entonces, primero necesito contar con la variabilidad, analizarla, medirla, tratar de identificarla, y a partir de ahí es que podemos tratar de hacer algún otro tipo después de estimación. Con algunas especies es más fácil que con otras. El trabajar con ananá y banano es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque encima estamos hablando de diploides, tetraploides,
que son a su vez, muchos de ellos alotetraploides o son alopoliploides en sentido general, no producen semilla fértil. Entonces, más que nada lo que uno hace es ir seleccionando dentro de la viabilidad espontánea, entre las mutaciones que van apareciendo espontáneamente. Entonces, algo que tenemos que hacer es conocer, a su vez, el tipo de acción génica que maneja, que gobierna ese carácter. ¿Es un carácter netamente aditivo, por ejemplo? ¿Está fuertemente controlado por dominancia, por la componente de dominancia? ¿Es un carácter que la acción génica es compleja, en la cual intervienen dominancia, aditividad y epistasis? A ver, partamos de lo siguiente. Raramente, es muy raro que nos encontremos ante un único tipo de acción génica pura. Pero sí, desde el punto de vista práctico, podemos decir que la predominancia de un determinado tipo de acción génica es lo suficientemente grave como para centrarnos en la misma, y desde el punto de vista práctico, no digo despreciar, pero podemos obviar las otras componentes. En el caso de que exista sobredominancia, por ejemplo, el mejor genotipo va a ser el heterocigota. Si hay epistasis, tenemos que tratar de identificar los ligantes transgresivos. Ahora ya vamos a ir viendo un poco cómo lo hacemos, no se preocupen. Entonces, después hay otra cuestión. Normalmente no trabajamos con un único carácter, tampoco trabajamos con demasiados en forma simultánea. Lo más habitual es estar trabajando 3, 4 caracteres y paramos de contar. Es muy difícil poder trabajar con mayor cantidad de caracteres de forma simultánea. En todo caso, se trabaja también en tándem. Podemos trabajar en paralelo o en tándem. Podemos utilizar una serie de líneas o unos materiales donde vamos a estar seleccionando para 3, 4 caracteres y vamos a tener otra subpoblación en la cual vamos a estar trabajando o concentrándonos en otros, y en todo caso, en una etapa posterior, ¿sí?, cruzar los mejores materiales del grupo A con los del grupo B. Otra opción es trabajar primero sobre una serie de caracteres, 2 o 3, una vez que lo tenemos eso ya seleccionado, pasamos a la siguiente etapa y seleccionamos para los otros. El que optemos por una alternativa u otra, y depende de los recursos con los que contamos. Cuando digo recursos es, vuelvo a insistir, disponibilidad de los ensayos, de mano de obra, de tiempo para poder. Acuérdense lo que eran esas imágenes que le mostraban, que a veces uno hace cientos o miles de cruzamientos y si hay que revisar toda esa progenie y en tiempo limitado, se complica. Entonces, también tenemos que tener en cuenta caracteres que tienen una correlación positiva. Cuando uno aumenta, el otro aumenta. Va a haber caracteres que tienen una correlación negativa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y puede haber situaciones donde no hay correlación entre los caracteres, entonces el hecho de que seleccione uno es indiferente para el otro carácter. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que son, a su vez, difíciles o se complica la posibilidad de correlacionarlos o no. Por ejemplo, ¿en qué medida tal problema fitosanitario, tal enfermedad, por ejemplo, incide sobre el rendimiento? Por ejemplo, enfermedades de fin de ciclo, en cultivos anuales, o en algunos frutales, como en el caso de las rollas. Rollas es un gran grupo de hongos, algunos más emparentados que otros. Lo que hacen es disminuir el área fotosintética de la planta. Y si no tenemos área fotosintética activa, si aumenta la senescencia de la hoja, envejece rápido y pierde, no va a haber suficiente acumulación de fotosintatosis en la planta. Pero, por ejemplo, también puede acelerar el envejecimiento de la hoja una baja humedad ambiente, o lo puede acelerar la senescencia una mala reacción de nutrientes en la planta. Por ejemplo, en el caso de banano, un nivel insuficiente de potasio va a acelerar el envejecimiento. Entonces, ¿cuál es la causa última del bajo rendimiento del material? ¿Fue la deficiencia de potasio? ¿Fue la humedad ambiente? ¿Fue la temperatura media? ¿Fue la enfermedad? Por eso es que también, para estos caracteres cuantitativos, y más allá de todos los marcadores moleculares y QTL que quieran usar, no es tan fácil relacionar QTLs a un determinado carácter cuantitativo. O sea, no es que no se pueda hacer, pero no es tan fácil por todas estas cuestiones. O sea, yo necesito garantizar siempre
el mejor control posible sobre esas variables ambientales para poder tratar de correlacionar lo mejor posible, ¿sí?, la causa con lo que yo estoy observando. Entonces, que haya una correlación positiva entre dos caracteres se puede deber a que haya causas genéticas similares o puede deberse a una respuesta similar frente a influencias ambientales. En el caso de que realmente haya una correlación genética, a veces puede ser que esa correlación sea consecuencia de que se encuentran en un mismo grupo de ligamiento. Yo puedo seleccionar a favor de uno e indirectamente seleccionar a favor del otro. Un ejemplo, en este caso opuesto, es decir, de una selección indeseada, yo se lo comentaba creo que en la primera clase, la selección por larga vida en los tomates. ¿Qué pasa? Eso fue un programa que se hizo en Estados Unidos allá por la década de los 60, donde, por ejemplo, ustedes pónganse en mente el mapa de Estados Unidos, la zona productora de tomates, la costa oeste de los Estados Unidos, toda la zona de California y demás, todos los estados del Pacífico. Y tiene, de hecho, que seguir siendo transportado casi todo por camión, ¿sí?, va hacia la costa este, con la cantidad de días que tenía. Entonces, hubo una fuerte presión de selección para aumentar la vida post cosecha para que pudiera aguantar en góndola en el otro extremo del país. Y se seleccionó a favor de ese carácter. Lo que no sabían inicialmente, estamos hablando, acuérdense, de hace más de 50, casi 60 años atrás, es que pertenecían al mismo grupo de ligamiento, el carácter relacionado, o genes involucrados, expresión del carácter larga vida y genes relacionados con el aroma y el sabor, con lo cual hubo una selección en contra del sabor y aroma de los tomates. Por eso empezaron a aparecer esas variedades de mayor vida post cosecha, pero que no tienen gusto ni olor a prácticamente nada. Lo opuesto ocurría con materiales como el tomate platense, de hecho ocurre con el platense, que es un tomate muy aromático, muy buen sabor, pero que la vida post cosecha es corta, con lo cual no es para mercados de lejanía, se puede difundir para mercados locales, para mercados de cercanía. Por eso es que siempre insisto, fíjense cómo uno no puede desligar el sistema de producción con los aspectos que nos interesan a nosotros. Entonces, esto, como les decía, la mayor parte de las veces resulta difícil poder identificar genotipos particulares con una determinada expresión del fenotipo, cuando estamos hablando de caracteres cuantitativos, a menos que lo podamos, a su vez, de alguna manera, ya sea por proximidad, por pertenecer al mismo grupo de ligamiento, o porque tenga una característica, o que podamos identificar poblaciones muy contrastantes, no segregantes, sino contrastantes, para poder tratar de correlacionar el QTL con ese carácter en particular. Es más útil para caracteres donde hay, para caracteres oligogénicos, por ejemplo, no vamos a decir monogénicos, pero sí por lo menos que sean oligogénicos. Ahí es mucho más fácilmente, es más fácil de hacer esas correlaciones entre el QTL y el carácter cuantitativo de interés para nosotros. Entonces, vamos a partir de un ejemplo bien básico. Vamos a partir de un modelo digénico, ¿sí? Vamos a decir que este carácter está determinado por dos genes, el gen S grande S chica y T grande T chica, donde no se encuentran ligados. Vamos a simplificarla. Y bueno, armamos el famoso cuadrado de Punnett. Esto se tienen que acordar de genética general. Entonces vamos a tener todas las gametas posibles. Ahora, en este modelo digénico, podríamos tratar de vamos a asignarle, de hecho, arbitrariamente un valor a cada uno de estos caracteres. Cada uno de estos genes involucrados en el carácter. Entonces, podemos decir que tanto el gen S como el gen T hacen un aporte similar, tanto en sus alelos dominantes como en el recesivo. En el caso del alelo dominante, podríamos decir que aportan tanto S grande como T grande más 1, y podríamos decir que S chica y T chica aportan menos 1. Entonces, si reemplazamos ahora las letras por ese valor y organizamos en un polígono de frecuencia, nos vamos a encontrar con una distribución de este tipo. Una distribución, ¿sí?, normal. Va a ser una distribución
centrada, ¿sí? Con una media de 0 y un desvío de 2, caso bien típico. Ahora, ¿qué pasa si le damos un valor distinto para que aporta el gen S mayúscula y el gen T mayúscula? Decimos que el S mayúscula aporta 1,5 unidades y T mayúscula aporta media unidad. Y por otro lado, S minúscula y T minúscula restan los opuestos. S minúscula resta menos 1,5 y T minúscula resta media unidad. Entonces, si lo reemplazamos y hacemos una distribución con polígono de frecuencia, vamos a encontrarnos, fíjense, con distribución de este tipo. Vamos a tener una unidad igual de 0, la medida de tendencia central va a ser la misma, pero va a variar en la dispersión de los datos, va a haber una dispersión mayor. Y si, a su vez, hubiera efecto de dominancia, y decíamos que tiene los mismos valores, menos de 1 para S grande y S chica, pero no hay codominancia, sino que hay una dominancia completa. Fíjense cómo se desplaza ahora nuestra medida de tendencia central. Ahora tenemos una media de 1 y tenemos de vuelta una mayor dispersión que en la situación inicial. Por último, tenemos una situación como la de B, pero donde de vuelta ahora tenemos una dominancia completa, con lo cual, fíjense, ahora tenemos un doble pico, ¿sí? Donde hay todavía una media mayor y un desvío mayor que en los casos anteriores. Entonces, fíjense cómo a partir de los datos que vamos a ir tomando y armando esos famosos polígonos de frecuencia que veían en estadística 1 y todo parece desapada, podemos tener una primera aproximación de lo que podría estar ocurriendo. Ahora lo vamos a cuantificar, pero a priori ya, fíjense, visualmente podemos tener, ¿sí?, hacer una primera lectura rápida. Entonces, un modelo biométrico que sea apropiado para describir los efectos genéticos, ¿sí?, en este sistema digénico, van a estar dados por los desvíos respecto de la media que vamos a tener a partir del desvío ocasionado por la componente aditiva de S, del gen S, y el desvío por la componente aditiva, la varianza aditiva del gen T. ¿Sí? O sea, y esos valores pueden sumar o restar. Y acá hay otra cuestión. Por eso que después vamos a trabajar en modelos más complejos con las varianzas y no con los desvíos. ¿Por qué? Porque puede ser que acá, en este caso, uno pueda estar teniendo que ambos genes involucrados en el carácter traccionen los valores en la misma dirección, pero también puede ocurrir que traccionen en sentidos opuestos. Y si traccionan en sentidos opuestos, van a tender a cancelarse sus efectos. Y como yo lo que mido es el fenotipo, no tengo forma, a priori, solo con el desvío, de discernir. Ahora, cuando yo mis valores los elevo al cuadrado, ahí sí puedo, posteriormente, eso vamos a ver, no se preocupen ahora, en modelos complejos podemos saber si están traccionando qué proporción de los genes involucrados en la determinación de este carácter traccionan en una dirección y cuántos, o en qué proporción están traccionando en el sentido opuesto. Entonces, este modelo lo podemos, este es para el modelo digénico, pero lo podemos llevar hacia un modelo poligénico, simplemente añadiendo más factores, con lo cual lo podemos abreviar simplemente como la sumatoria de los K desvíos ocasionados por los K genes involucrados en la determinación de este carácter. También podemos introducir a este modelo el desvío ocasionado por el efecto de dominancia, ya sea de uno, de ambos genes, de S y de T, o también lo podemos expresar como un modelo mucho más general, como la sumatoria de los desvíos ocasionados por la componente aditiva con respecto a la gran media, más la sumatoria de los desvíos ocasionados por la dominancia, de vuelta, de los K genes involucrados.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo más concreto para poder verlo de una manera más fácil, esto que veníamos hablando. Entonces, esto es lo que ustedes vieron en genética de poblaciones, cuando hablaban del efecto medio de un gen. Nosotros le vamos a dar un valor de 1, normalmente por convención se le da al homocigota dominante un valor de 1, y de menos 1 al homocigota recesivo, y luego podemos tener diferentes situaciones con respecto al valor del heterocigota. Cuando el valor del heterocigota es la media aritmética de ambos homocigotas, decimos de que no hay dominancia, o dicho de otra forma, que es codominante. ¿Sí? También puede ocurrir que tengamos que el valor del heterocigota se aleje en un sentido o en el otro con respecto a la media aritmética. Entonces, en ese caso vamos a tener una dominancia parcial, ya sea del alelo dominante o del recesivo. O puede ser que el valor del heterocigota sea igual al valor de uno de los dos homocigotas, con lo cual vamos a estar en presencia de dominancia completa. O se puede dar la situación en la que el valor del heterocigota, sea mayor que alguno de los dos homocigotas, sea el homocigota dominante o del homocigota recesivo. Y ahí, en ese caso, vamos a estar hablando de sobredominancia. Entonces, en función de ese valor del grado de determinación genética, ese grado medio de dominancia, vamos a hablar de si hay dominancia completa, dominancia parcial, si hay sobredominancia, en función de si es igual a 0, a 1, está entre 0 y 1, es mayor que 1, es igual a menos 1, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo estimamos? Entonces, vamos a partir de un ejemplo concreto. Se hace un cruzamiento, ¿sí? Y se obtiene entre dos materiales y se obtiene la progenie, y a partir de las cuales se generan una serie de líneas isogénicas en cebada, donde para un determinado carácter, que sería el rendimiento de espiga, o sea, el peso de la espiga, está determinado por la acción de dos genes. Es un carácter digénico. Entonces, tenemos identificados los genotipos para las diferentes combinaciones. ¿Sí? Podemos armar un cuadrado de Punnett, una tabla, en base a los valores de las combinaciones del cuadrado de Punnett, y vamos a tener desde el doble homocigota dominante hasta el doble homocigota recesivo, pasando por todas las combinaciones, ¿sí?, posibles. Ahora bien, como dijimos que están identificados estos materiales a partir de los cruzamientos, vamos a obtener un valor medio en nuestro experimento observado, y podemos hacer también una estimación de cuál sería el valor esperado, que después lo contrastamos con un chi cuadrado si se ajusta o no. Entonces, vemos que el peso promedio de espiga en el doble homocigota dominante dio de 0,60 gramos, el doble homocigota recesivo 0,21, y tenemos los diferentes valores. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de discernir la componente o discriminar la componente aditiva de la componente de dominancia, para lo cual, para poder estimar la componente de aditividad, vamos a atribuírselo contrastando los homocigotas extremos para cada gen independientemente del estado en que se encuentre el otro gen. Es decir, para estimar la componente aditiva del gen A, lo que vamos a hacer es contrastar los valores entre los genotipos que tienen
el homocigota A grande versus los genotipos que tienen los homocigotas A chica, independientemente de qué situación se encuentre el G. Para B, lo mismo, pero a la inversa. Vamos a contrastar los valores de los homocigotas dominantes versus los homocigotas recesivos de B, independientemente de el gen A. Y para ver después el desvío ocasionado por la dominancia, lo que vamos a contrastar es los genotipos heterocigotas versus los genotipos homocigotas para A y para B. Entonces, fíjense, ¿de dónde vamos a buscar para el componente aditivo del gen A? Entonces, ¿qué valores sumamos? Tenemos el doble homocigota dominante, junto con este doble homocigota, tenemos 6 más 0,63 más 0,35, que son los tres genotipos en los cuales A grande está como dominante, como homocigota, y le restamos el valor medio de estos tres, donde el homocigota es A chica. Entonces, menos 0,42, menos 0,42, menos 0,21. Y calculamos la media de los mismos. Con lo cual, el promedio es de 0,088 o 0,09. Lo mismo hacemos para el gen B. Estimar la componente aditiva. Es decir que, fíjense, con este valor podemos decir a priori de que no hay, digamos, la componente aditiva no es importante. ¿Sí? Fíjense lo lejos que estamos del valor de 1. Estamos más cerca de 0 que de 1. Ahora, componente aditivo del gen B. Entonces, sumamos los tres genotipos que tienen al homocigota dominante, que va a ser 0,6, 0,59, 0,42, y le restamos los tres genotipos donde B es el homocigota recesivo. 0,35 más 0,33 más 0,21. Y lo volvemos a promediar. Nos da 0,12. Casi no hay, a fines estadísticos, diferencias significativas, y tanto en uno como en el otro la componente aditiva no es mayormente importante. Ahora, ¿qué pasa con la acción génica debido a la dominancia, componente el desvío por dominancia? Ahí lo que vamos a hacer es, por un lado, para ver el desvío ocasionado por la dominancia, el efecto de varianza de dominancia del gen A, sumamos los tres genotipos heterocigotas, que sería 0,59, 0,60 y 0,33, ¿sí? Y le restamos y lo duplicamos para, digamos, ese valor, porque tenemos 3 contra 6 para equilibrar la fórmula, lo duplicamos, y le restamos la sumatoria de los 6 homocigotas de A, ya que sean los homocigotas dominantes como los recesivos, y lo promediamos. Lo mismo hacemos con B, y nos da este valor. Esto tranquilamente pueden calcularlo ustedes en su casa. Reemplacen estos valores, como están acá, por los de la tabla, y les van a dar estos valores. Y ahora vamos a ver el grado medio de dominancia, con lo cual hacemos el cociente entre el valor el desvío por dominancia sobre la varianza aditiva. Entonces tenemos 0,68 sobre 0,088 y nos da un valor de 0,7, prácticamente 0,8, con lo cual hay una dominancia parcial del gen A. Y es una dominancia interesante. Con respecto al gen B, si hacemos ese cociente y lo contrastamos, nos da 1,1, con lo cual hay, en función de tamaño experimental, y si lo repetimos, pues estaríamos, estrictamente hablando, esto sería un valor que indicaría sobredominancia. O, en todo caso, o al menos dominancia completa, en el caso de B. Con más datos podemos realmente asegurar que sí, realmente hay una ligera sobredominancia. Y luego podemos ver el efecto conjunto ejercido por ambos, y ahí sumamos, y lo hacemos en forma conjunta el cálculo, y ahí podemos ver que valores prácticamente a fines prácticos es de 1. Es decir, que para el carácter rendimiento de espiga,
este carácter digénico se ajusta a un modelo de dominancia, donde la dominancia es, a fines prácticos, completa. Y si lo discriminamos, si tenemos la posibilidad de discriminar, en este caso podemos, porque los dos aportan en sentido positivo, y aparte son, con su caso didáctico, son dos caracteres que se pueden fácilmente identificar, tenemos que el aporte de uno es una ligera sobredominancia y el otro es una dominancia parcial que no llega a ser una dominancia completa. Ahora, fíjense que acá estamos hablando de un modelo digénico. Piénsenlo si tuviéramos que analizar un mayor número de genes involucrados, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, de vuelta, este es un modelo simplificado. Vamos a ir viendo otros más complejos, pero para arrancar es suficiente. Fíjense cómo a partir de los cruzamientos, de evaluar y de utilizar herramientas tan simples como es papel y lápiz, es decir, poder medir, ya sea por peso, por altura, un determinado carácter, y organizar la información en un polígono de frecuencia, por un lado, ya lo podemos visualizar, y después con un cálculo tan simple como estimar la media y cómo se apartan, cómo se desvían de esa media los genotipos homocigotas versus los heterocigotas o los homocigotas dominantes versus los homocigotas recesivos, podemos ver en qué medida ese carácter está siendo influido por cada uno de estas acciones génicas. En este modelo, como era el más básico, se obvia el efecto de la epistasis o de interacción, en este caso la consideramos nula, y aparte no conformaban un grupo de ligamiento. Si sabemos que están ligados, eso nos va a llevar a tener que hacer diseños experimentales donde necesitamos muestrear o medir un número mucho mayor de la progenie. ¿Para qué? Para poder llegar a detectar los individuos recombinantes. Entonces, esas son todas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, yo cuando estuve en Castelar, en el Instituto de Genética, que trabajaba, pero con moscas, en ese caso, no en cultivo vegetal, pero había que evaluar la estabilidad de un determinado grupo de ligamiento. Yo trabajaba con 4 o 5 frascos de cada línea y en esos frascos se criaban 200 moscas por frasco. ¿Qué pasa? Por más que yo colecte los huevos, obtenga la progenie, evalúe la progenie, encontrar eventos de recombinación cuando los genes están muy próximos en un mapa de ligamiento, o sea, los eventos de recombinación son muy bajos, están muy, muy próximos, detectar un recombinante sumamente bajo. Pero ¿qué pasa? Y qué es lo que yo había planteado en su momento allá, cuando me enteré de la escala a la que se trabajaba. Allá tenían mecánicamente un separador de granos, de semillas, pues estaba ligado el carácter de interés con una herencia, un color de pupario. Entonces teníamos pupas marrones, pupa blanca, y con una clasificadora de semillas por color se separaban pupa blanca de pupa marrón, y eso se ligaba a la herencia del sexo, con lo cual las blancas eran los machos, y las hembras, y los marrones eran los machos. Ahora, en una fábrica donde tenemos 600 millones de moscas por semana, los centros de recombinación, por más como parentales, imaginen la cantidad de huevos que ponen. Si un evento de recombinación ocurre en 1 cada 40.000, yo detectarlo a una escala muy chica, y para mí esa línea es sumamente estable con el paso de la generación, y puedo decir erróneamente, no, esta línea, quédense tranquilos, esta es la papa, acá no parecen recombinantes ni por accidente. Pero ¿qué pasa?
es lo que ocurría justamente con esos materiales, con otras líneas que se estaban creando y que tenían que estar continuamente purificando, porque cuando uno lo lleva a esa escala, un evento cada 40.000, cuando yo estoy hablando de 600 millones de individuos por generación, que estamos midiendo o evaluando, ocurrió muchas veces, por lo menos 40.000, 200.000, y por lo menos 1.500 veces. O sea, 1.500 eventos de recombinación que van a dejar descendencia y que se va a ir incrementando ciclo tras ciclo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si yo conozco el carácter que me interesa, si lo puedo tener ubicado, si yo sé si es monogénico o si es poligénico o si es digénico, a su vez, si yo sé que están en un mismo grupo de ligamiento o están en distintos grupos de ligamiento, eso me permite tratar de estimar la frecuencia con la que van a aparecer los recombinantes, qué tamaño tiene que tener mi población para trabajar, y como lo vamos a ver en las próximas clases también, es por eso que yo necesito que en la medida de lo posible el fondo genético sea el mismo, o lo más parecido posible, y que las diferencias sean principalmente debidas a los caracteres que estamos evaluando. Porque si no vamos a tener demasiada variabilidad, vamos a estar haciendo un submuestreo y por lo tanto vamos a estar perdiendo justamente por error de muestreo y vamos a estar frente a un proceso de deriva con todas las consecuencias que sostienen. Acuérdense, la deriva, ¿en qué se diferencia de las otras fuerzas microevolutivas? En que yo puedo predecir la magnitud, pero no la dirección. Yo acá no me puedo dar ese lujo. Porque yo tengo que guiar, justamente lo guío a través de la selección, la direccionalidad de cambio. Nosotros vamos a estar modificando las frecuencias génicas en la población, pero de manera, por lo menos para los caracteres que nos interesa, de manera consciente y cuantificable. Para el resto del fondo genético es lo que sea. No lo podemos medir, no tenemos posibilidad de medirlo. Y tampoco se justifica. Por eso es que el fondo genético lo evaluamos a través del comportamiento de las líneas y utilizar materiales que ya se encuentren adaptados a un determinado ambiente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo a partir de un diseño simple, y como digo, contrastando, podemos discriminar inicialmente componente de dominancia y de aditividad. No sé si les quedó alguna duda. Esto está más desarrollado, incluso con más ejemplos, en el libro, si quieren profundizar. Pero con que tengan claro esto es suficiente para lo que es para la materia. Porque como les digo, hay muchísimos ejemplos, hay muchas variantes y muchos niveles de complejidad, pero que ya se apartan de lo que sería un curso de grado. Si no tienen consultas, nos estamos viendo entonces ahora el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. ¿Listo? Gracias, profe. Luego nos vemos. Nos vemos.